Hola queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de literatura. Iniciaremos con unos versos para poder ubicar la corriente literaria. Este poeta decía: soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mejor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Estos poetas revaloraron y a través de sus versos reivindican al gaucho, al indio, al cholo, al negro, al llanero, porque fueron una raza vilipendiada, marginada, excluida, perseguida y asesinada. Por muchos años le quitaron sus tierras, sus pampas. Entonces estos poetas escriben con ese amor que sienten por su patria para preservar la cultura de sus pueblos. Estamos hablando del romanticismo, pero no ese romanticismo que hemos hablado europeo, donde resalta la figura de Johann Wolfgang Goethe con esa novela epistolar Las cuitas del joven Werther, sino estamos hablando de un romanticismo hispanoamericano. Es muy diferente, a pesar que se cultivó un siglo después. Ya en Europa estaba en todo su apogeo, Alemania, Francia, con Víctor Hugo. Después llega a este continente, en América, luego de la consolidación por la independencia de toda América, ¿no? Ya es un país, América, y los países que lo conforman son libres e independientes. España pierde sus colonias de América. Entonces ellos tratan de desarrollar una literatura con identidad propia. ¿En qué países se cultiva el romanticismo en América Latina? Países como nuestro país, no el Perú, nuestra patria, el Perú. Ya lo hemos estudiado nosotros, eso no voy a mencionar, ya no voy a profundizar, pero sí voy a recordarle que en el Perú tuvimos dos grandes representantes del romanticismo, como lo fue Carlos Augusto Salaverry y don Ricardo Palma, dos estilos totalmente distintos, un romanticismo intimista y un romanticismo histórico. Aquí también hubo diferentes estilos del romanticismo, el romanticismo sentimental y el romanticismo social. Esa es una variante que no se había visto anteriormente, un romanticismo social, un romanticismo que trata de reflejar y retratar los problemas de América, ya no de Europa, ¿ya? Pero igual que otro romanticismo, siempre se va a caracterizar por ese sentimiento, por el predominio del sentimiento sobre la razón. Se afirma esa libertad creadora. ¿Por qué la libertad de creador, esas ansias de libertad? Porque el romanticismo no se somete a las reglas, a normas. Ellos le cantan con libertad absoluta. La búsqueda de la identidad después de tantos siglos de dominación española. Y se genera lo que se conoce como el nacionalismo. Incluso el país de Argentina fueron más radical, porque su escritor, además que fue lingüista y filólogo, Domingo Faustino Sarmiento, él manifestaba: pero si ya logramos la independencia de España, ¿por qué seguimos utilizando su misma lengua? Debemos crear una gramática netamente argentina. Pero hubieron muchos detractores, como el lingüista venezolano Andrés Bello, que fue el más acérrimo y más ácido detractor, que se opuso a crear una gramática propia para cada país de América, porque argumenta que así como se destruyó el Imperio Romano y el latín se degeneró y surgieron diferentes lenguas romances, como el catalán, el gallego, el aragonés, y entonces no conviene. Entonces, América siguió conservando la propia lengua española.
eso para explicar el origen, ¿no? Porque ellos tanto deseo de nacionalismo y la búsqueda de su identidad. Como el romanticismo mucho habla de ese amor a sus pueblos, ellos cultivan las leyendas, cultivan los mitos, las tradiciones, también la poesía, el cuento, la novela. ¿Quiénes son sus representantes? Este romanticismo hispanoamericano se va a dividir en dos grupos, dos vertientes, dos estilos. Un romanticismo netamente sentimental, intimista, y el otro que es el romanticismo social. En el romanticismo intimista aquí la máxima figura es Jorge Isaac. Él es la máxima figura, Jorge Isaac, el más grande narrador colombiano. Él es considerado como el padre, él es el padre de la novela moderna de América. Escribió una de las novelas más leídas en el mundo. ¿Cuál es esa novela? Esa novela recibe el nombre de María. Me imagino que lo han leído, es la novela principalmente del romanticismo en Hispanoamérica, porque cumple todas las características de esta corriente. A pesar que el autor no tuvo mucha producción literaria, no escribió algunos poemas como Acali, La casa paterna, pero lo principal de él fue su novela María, considerada la novela del amor, pero una novela del amor truncado por la muerte. Ese amor no se va a poder realizar, porque la muchacha María muere muy jovencita. Y el autor nos describe ese amor por el paisaje, por sus valles, porque la novela se ambienta en un lugar llamado el Valle del Cauca. Pero el escritor Jorge Isaac no solamente describió o relató los amores de dos primos hermanos, sino que también revaloró a esa cultura, a esa raza marginada como lo fueron los negros, esos negros esclavos. Y él le da la libertad a sus esclavos, ¿no? Ese hacendado, ese hombre que tiene una gran hacienda azucarera. Tienen varios hijos y a pesar de tener varios hijos, recibe con mucho cariño a esta niñita huérfana llamada María, que llegará a su casa para darle la luz, la alegría, porque era una niña tan hermosa, su piel tan blanca y sus cabellos dorados como el sol. Es la alegría para esa familia. Los niños van creciendo como hermanos. Ahí hay un varón llamado Efraín y viene la hermanita María. También están sus otras hermanas como Eloísa, Emma. Entonces Efraín era el hijo mayor de esa casa, de ese hacendado. Pero como eres una sociedad también machista, el varón puede ir a estudiar una carrera, pero la niña no, pues a la niña se le educa para las labores domésticas y para ser una futura esposa y unir las haciendas. Entonces, Efraín, su padre, le manda a estudiar, dejando el Valle del Cauca, le manda a estudiar a Bogotá y va a estar fuera de casa 6 años. Y al regresar, encuentra a sus hermanas ya señoritas, tienen más o menos 14, 15 años, pero él buscaba entre sus hermanas a María, porque ella era una niña especial y se había convertido tan preciosa era esta chica, que ellos dos terminan enamorándose en confabulación con ese paisaje idílico. Los padres se dan cuenta que se aman y tratan pues de manipular al muchacho diciendo que María es una chica enferma, que no puede estar en sobresaltos, que tiene la misma enfermedad de la cual murió su madre. Ella siempre enferma. ¿Y cuál es esa enfermedad terrible? Es la epilepsia. El padre desea mandar a su hijo, para que ese amor no siga más, mandar a su hijo a estudiar a Europa medicina, a Londres, para alejarla de la casa. Pero ellos se aman intensamente y al irse, ellos siguen ese amor por medio de cartas. Pero María enferma, muy grave, que no le queda al padre que ir a traer a su hijo.
con un amigo envió una carta, pero ese viaje es muy largo, es muy extenso. Y cuando Efraín regresa para ver al gran amor de su vida, María ya había muerto, ya estaba enterrada. Él 2 semanas no pudo recuperarse de la noticia. Y cuando ya estaba recuperado, va al panteón a ver a María y grita, ¿no? Desde su nombre, grita. Y se vuelve loco. Por eso que es la novela de un amor truncado por la muerte. No se va a realizar, no se van a casar, no se van a cumplir esos sueños. Esas promesas no se pueden cumplir jamás, no se cumplieron. Entonces, la gran novela del amor, María, de Jorge Isaac. Pero en el romanticismo social es una propuesta distinta. Es cierto que se cuenta ahí el amor, hay el amor, pero ese amor está disfrazado porque todos esos escritores que vemos aquí son argentinos. Porque ese romanticismo alcanzó su fuerza en Argentina, el romanticismo social o socialista. Y todos van a criticar la tiranía del dictador que gobernaba Argentina en ese entonces, llamado Juan Manuel de Rosas, más conocido como rosista, Juan Manuel de Rosas. Y este país, Argentina, estaba fragmentado, dividido en 2 grupos, los unitarios y los federales. Unitarios o llamados liberales y los federales que representaban al gobierno de turno. Es decir, eran los aliados de Juan Manuel de Rosas. Pero los argentinos decían que ellos eran blancos, nada más, que iban a aceptar al argentino blanco. Pero en Argentina también había hombres de otro color, más oscuro, que eran llamados los gauchos. Como, lo podemos comparar con en el Perú como los indios. Por eso que esa raza debía desaparecer, porque esa raza llevaba a Argentina a no lograr la modernidad, porque era gente analfabeta, era gente ignorante, era gente que no buscaba el progreso, sino solamente se quedaron al cuidado de su pampa, de su tierra, y seguir difundiendo su cultura popular. Entonces ellos buscaban la gran modernidad. Por eso que se divide el pueblo, ¿no? La sociedad en 2. Y Argentina sufrirá las guerras civiles, terrible guerra civil, ¿ya? Por el poder. El primer representante es Esteban Echeverría, el primer romántico de América Latina, considerado el padre del cuento latinoamericano. Cuando Mario Vargas Llosa se expresa de Esteban Echeverría, tiene unas características muy buenas respecto a cómo Esteban Echeverría construye su obra. Tiene muy poca producción. Empezó escribiendo su poesía romántica, como Elvira, La cautiva, pero ya en La cautiva es el inicio del romanticismo social porque revalora la identidad de los pueblos argentinos. Pero sin duda, según Mario Vargas Llosa, la mejor obra de este siglo XIX es El Matadero, que es un cuentito, no es una novela. El Matadero, mira su nombre, ¿no? Por aquí observa esta imagen, rojo, sangre, cuchillo, ganado. Este es el matadero. Si lo comparamos, podría ser el camal aquí en el Perú, ¿no? El camal. ¿Qué se hace un camal? Y en Argentina recibe el nombre del matadero. Se matan el ganado, pero no solamente era utilizado para matar el ganado, porque los novillos en Argentina eran la carne más apreciada. Los argentinos no podían vivir sin su carne, pero llegó la hambruna y la iglesia, que estaba coludida con el gobierno de turno, con el presidente, prohibió al pueblo darle carne. Solamente la carne era para el estado de gobierno, ¿no? Nada más, para ellos. Pero a pesar que la iglesia dijo,
abstinencia a la carne porque estamos en la Semana Santa, ni la misma iglesia pudo cumplir esa orden, ¿no? Porque en plena Cuaresma seguían comiendo las carnes y la gente llegaba a ese camal, a ese matadero llamado en Argentina, para llevarse al menos la sangre del novillo o para llevarse las tripas. Y cuando ya no había más res que matar, por ahí observaron un tremendo toro que no se dejaba colgar de las patas. Entonces Matasiete, que es uno de los protagonistas, Matasiete, empezó pues a perseguirlo porque era el hombre pues que cortaba y mutilaba la carne, pero con su látigo dando golpe para castigar, y con su látigo en la punta había cuchillo para castigar al toro y pueda caer, pero este látigo enrolla el cuello de un niñito que estaba observando. Y cuando le enrolla el cuello, la cabeza del niño es cercenada, le corta. ¿Pero acaso a la gente le importa la muerte de un niño? Solamente unos cuantos. Todos están desesperados corriendo detrás del toro para capturarlo. Esa es la hambruna, ¿ves? Ese es el pecado de la carne que vivió Argentina en un tiempo, producto de este presidente Juan Manuel de Rosas. Se divide la sociedad argentina. Entonces el autor nos refleja en esta obra El Matadero esas crisis políticas, esa crisis económica y diversos aspectos de Buenos Aires. En otras palabras, en El Matadero se describe la barbarie del régimen Juan Manuel de Rosas. Lea esa obra, es muy interesante para comprender la vida de ese país de Argentina. Otro representante, Domingo Faustino Sarmiento. A pesar de ser él un novelista, un cuentista, un ensayista, también fue un lingüista, un filólogo. Fue el que te dije que quería construir una gramática propia para la Argentina. Su mejor obra, Facundo. Facundo, o también llamado La civilización contra la barbarie. Facundo es el típico gaucho. Él inicia, según Mario Vargas Llosa, él inicia esa línea de valorar al gaucho, pero todavía es un gaucho sumiso, porque más adelante José Hernández ya nos va a describir ese gaucho que se enfrenta, que es rebelde, que lucha para no quitarle, para que no le quiten sus tierras. Pero ellos no hablan el nombre de tierra, sino ellos emplean el término de pampa, para que no le quiten sus pampas, ¿ya? Entonces en Facundo, este es una especie de ensayo, porque no es poesía, no es novela, no es cuento, es un ensayo. Es un ensayo en donde describe Domingo Faustino Sarmiento la biografía del caudillo gaucho llamado Facundo Quiroga y todas las historias de esas guerras civiles argentinas. También revalora las costumbres de los gauchos. La crítica estaba en este hombre, ¿no? Él era un unitario. Los unitarios eran los liberales y que buscaban los cambios en una sociedad en contra de los federales que representaban al presidente. La gente le empezó a criticar: si tú eres un intelectual, un hombre muy culto, ¿por qué defiendes al gaucho? Esa gente, mira que los argentinos le dan el término de basura, y es fuerte emplear ese término, ¿no? Así eran vistos, así como a nuestros indios, ellos sus gauchos le daban ese adjetivo. Entonces, ¿por qué defiendes y revaloras a esa cultura si tú eres un intelectual? Le decían a Sarmiento. Pero, ¿por qué Sarmiento revaloraba tanto esa cultura? Porque él fue gaucho. Él tenía descendientes, su descendencia eran gauchos. Él se había criado en la Pampa, pero después se había venido a la ciudad a educarse. Y él, al vivir con los gauchos, pues él sabía que los gauchos eran personas buenas, trabajadoras, que cultivaban el campo, ¿ve? Era otra raza, tenía otra idea, a diferencia, como decía pues el gobierno, ¿no? Como describía el gobierno a esa gente, ¿no? A esos gauchos. Otra figura tenemos a José Mármol. José Mármol, él mucho se hace conocido en su país
como el escritor que escribe sus obras, sus maldiciones contra Rosas, todas sus maldiciones contra Rosas. Nos escribe una novela magnífica llamada Amalia. Es una novela socialista, del romanticismo socialista, Amalia. En esa novela es una mezcla entre, hay una trama sentimental y política, porque el autor es cierto que está contando la historia de una pareja que se aman, que se casan, pero que al final, en un estado de violencia, el muchacho, muere, el novio muere, es asesinado, ¿no? Entonces ahí está la denuncia contra el presidente, Juan Manuel Rosas. Entonces se combina una trama sentimental con la denuncia de la dictadura de ese presidente. Pero va describiendo ese amor imposible. Cuando se oponían al dictador, eran sus enemigos, el enemigo del presidente. Entonces acá un grupo de muchachos unitarios, liberales, tienen otro pensamiento, quieren desterrar al presidente y van a ser perseguidos. Por orden del presidente los manda a asesinar a ese grupo de muchachos, pero uno salva su vida. Ese único muchacho que salva su vida es Eduardo Belgrado, pero la violencia fue tan fuerte que su pierna es destrozada. Y su amigo Daniel le ayuda, le rescata y lo esconde de casa en casa para que no le encuentren. Hasta que al final le lleva donde su prima Amalia. Amalia era una muchachita que había quedado viuda porque su esposo también estaba en contra de los federales. Entonces refugia al joven, le cura sus heridas, pero en ese encierro de los dos, se enamoran, nace el amor entre ellos. Pero hay una negra, mira que los negros también son razas marginadas, pero esta señora por dinero va a vender a la muchacha Amalia, manifestando que en esa casa se encuentra ese prófugo, Eduardo, ahí está. ¿Y cómo le pudo reconocer? Porque el presidente decía que este delincuente, este asesino, tenía una marca en la pierna, porque le habían golpeado tanto a su pierna que estaba toda mutilada, ¿no? Entonces cuando esta negra se acerca al joven, choca contra el joven, él grita, ¿no? ¡Ah! Se da cuenta que él es, por su rostro también, por su fotografía, y lo denuncia al presidente. Pero ellos huyen. ¿A dónde quieren ir? A Montevideo. Porque en Montevideo es la salvación, la esperanza para ellos. Pero en su escape, en esa huida, pues la fuerza del presidente, sus sicarios, sus asesinos, matan al muchacho, ¿no? Matan a Eduardo Belgrado. Entonces mira cómo hay una historia de amor, pero en el fondo es la denuncia contra el presidente. Esas obras no se pudieron publicar en el tiempo. Tuvo que morir el presidente para que pueda publicarse estas obras. Incluso Esteban Echevarría fue exiliado, desterrado de Argentina. Y 20 años después pudo publicar su obra El Matadero. Mira cómo era terrible la situación. El presidente había prohibido a las editoriales a publicar algunas de estas obras, porque si no iban a ser asesinados. Mira ese poder que tiene ese presidente, esa sombra. Y no solo pasó en este país, sino también pasó en el país de Guatemala. Por eso que hay otra gran novela, El Señor Presidente. Se atrevió a ponerle así el título el autor, Miguel Ángel Asturias, porque habían problemas de las dictaduras en ese entonces. José Hernández es el máximo representante de la poesía gauchesca. Te dije que lo inicia Domingo Faustino Sarmiento por su raíz, pero él sí ya revaloró en su totalidad la poesía gauchesca. Él es considerado el poeta argentino de la Pampa, así es llamado José Hernández. Y su gran obra, Martín Fierro, seguramente han leído Martín Fierro, donde él dice, comencé los versos, ¿no? Soy gaucho
y entiéndanlo, porque él sí era un gaucho y no tenía miedo a ser asesinado. Él sí revaloraba su cultura. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica. Mira que no es suficiente esta tierra. Él pide más tierra, más pampa, porque él no tiene miedo ni a las víboras, no tiene miedo al calor de la intensidad del sol, porque la tierra, la pampa, está hecha para los gauchos. Entonces, como este escritor defiende abiertamente a los gauchos, sin miedo, porque él no tiene miedo, él es considerado el poeta nacional de Argentina. Así es, el poeta nacional de Argentina. En esta obra, Martín Fierro, él cuenta toda la vida del gaucho. Pero ¿qué va a pasar? Que como él ya avanzó en su defensa pública a favor de los gauchos, entonces el Estado va a buscar otra manera de desaparecer a esa raza. ¿Cómo? Por medio de las levas. ¿Qué se refiere a las levas? En el Perú lo hemos vivido también un tiempo, que a los jóvenes de estas familias de gaucho eran sacados de sus casas con la idea de que ellos no puedan construir más familia y la descendencia siga. Ya los viejos nomás ya van a morir, ahí queda. Entonces a los muchachos se los llevan de todas las familias, a todos los gauchos, y sus casas después son destruidas, ¿no? ¿A dónde se los lleva? A luchar contra los indios, porque también los argentinos tuvieron indios, pero aunque ellos lo niegan, ¿no? Que el Perú nomás tiene indios, nosotros no, nosotros somos raza blanca. Pero entonces el enfrentamiento los hacen luchar gauchos e indios, una matanza. Pero el muchacho Martín Fierro se escapa, va a desertar de estas guerras, con la idea de regresar a su casa, pero cuando regresa a su casa no hay nada. Su casa es destruida, sus tierras han sido saqueadas. Entonces, ¿ahora qué le queda? Vivir en la marginación. Buscará con otros muchachos luchar para enfrentar la dictadura, pero serán perseguidos. Ahora sin casa, ¿dónde van a vivir? Van a vivir pues en las calles, hasta que esta fuerza brutal del presidente los va a aniquilar. Algunos salvarán huyendo a otros países en donde también hay personas con esa misma cultura y pensamiento. Son grandes escritores. Mira, un romanticismo distinto, ¿no? Ese amor a la pampa, ese amor a la tierra, ese amor a la naturaleza. Ya no solo el amor a una mujer, y lloro por la mujer y voy a suicidarme por una mujer. Ya no. Es visto un romanticismo más amplio, de servicio para nuestro pueblo. Es un estilo distinto, ¿eh? Después de vivir ese romanticismo social, ese romanticismo intimista, que es cierto que se inicia en Europa, hoy hay una necesidad urgente que América también pueda crear su propia corriente literaria. Por eso que en los exámenes de admisión preguntan, ¿cuál es la única corriente literaria autóctona de América? O sea, que nace aquí en América y después irradia a Europa, porque hemos estado acostumbrados que las corrientes nacieron en Europa y siglo posterior se viene a América y se estudia. ¿Cuál es esa única corriente autóctona de América? Esa corriente se llama el modernismo. Pero ese modernismo tuvo su antes y tuvo su después. Lo que apareció antes del modernismo recibe el nombre de premodernismo. Es el premodernismo. Y lo que va a aparecer después del modernismo recibe el nombre de posmodernismo. Pero todo es el modernismo, pero con su inicio y su final, y su apogeo, ¿no? El apogeo literario de esta corriente. A ver, empezamos por el premodernismo, o también conocidos como los precursores del modernismo. El premodernismo es la etapa pionera. Ellos van a abrir el camino para que ya el modernismo alcance la gloria, el apogeo. Entonces, la etapa pionera.
Entonces, una poesía, cuando el modernismo se inicia, van a cultivar una poesía sencilla, una poesía musical, una poesía que trata a través de los versos lograr esa solidaridad de los pueblos, de esa hermandad de América después de tanta dominación española. Entonces, como están en contra de España, porque ellos ya no van a imitar a España, sino son anti-españoles. Y si son anti-españoles ahora, ¿de qué corriente, de qué país se van a nutrir? Nace la pasión por Francia. Y tienen que salir de América para ser alguien en la vida. Ya desde el romanticismo empezaron sus viajes, sus estudios para Francia, porque están en contra de España por esos siglos de dominación. Entonces el modernismo tuvo su antes, el premodernismo. Como te dije, la etapa pionera. ¿Quiénes son los precursores del modernismo? Siempre te vienen en los exámenes de admisión los precursores del modernismo. Usted tiene que responder por países, porque no hubo uno solo, fueron varios. Los que abrieron ese camino, podríamos mencionar al primero, José Martí, el poeta cubano, el poeta considerado el apóstol de la independencia de Cuba. Fue un poeta que dio su vida por esa causa emancipadora, para alcanzar esa independencia. Cuba lucha contra España y él se va a servir a su patria. Rubén Darío, que es el fundador del modernismo, ¿cómo le suplicó? No vayas, por favor, tú eres un poeta. Por eso que murió muy joven también, así como Mariano Melgar, luchó por su país. José Martí, este escritor, cuando se va a luchar para defender a Cuba en contra de España, en el campo de batalla, 4 balas le atraviesan su cuerpo. Por más que quisieron salvarle la vida, no pudieron. Él dijo, yo no tengo miedo de morir. Si he de morir, mi vida, el final de mi vida, mi muerte, será por una causa, por la independencia de mi patria. Y voy a morir boca arriba, mirando al infinito. Y así fue su muerte, como ya lo había dejado en alguno de sus versos. Su poesía es muy sencilla. Antes de irse a la guerra, él también deja una carta para sus hijos. Es una carta muy conmovedora de un padre que le pide a sus hijos, si él no está, que sigan estudiando, que sean buenos con la humanidad. Cómo le alienta a ser buenos en una sociedad que necesita cambio. Mira esos versos tan bonitos de José Martí. Él decía, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. La rosa es el símbolo de la amistad de los pueblos de América. Su primera obra fue Ismaelillo. Ismaelillo es su hijo, su primer hijo, es su niñito, a quien él le escribe este libro de versos, pero dedicado para todos los niños del mundo. Sus versos sencillos, sus versos libres, amistad funesta, nuestra América. Él es el precursor del modernismo en Cuba. Pero en Cuba no solamente hay un precursor, en Cuba hay 2 precursores del modernismo. ¿Quién es el otro? Julián del Casal. Yo no sé por qué los poetas mueren tan jóvenes. Los novelistas duran años, 70, 80, 90 años viven, pero los poetas no llegan con la justa a los 40 años y un poquito más, porque los poetas son muy intensos, se toman los problemas con tanta profundidad que arriesgan la vida, no tienen miedo ante la muerte. Por eso que tienen una vida muy efímera y muchos toman la idea del suicidio al no poder contribuir más con la sociedad a través de sus obras. Así son, ¿no? Su vida está muy marcada. Entonces, Julián del Casal. En Cuba, si a José Martí se le conoció como el apóstol de la independencia cubana, a Julián del Casal en Cuba le decían el poeta
infortunado. ¿Por qué le decían el poeta infortunado? Porque eso está en relación a su vida. Tan jovencito él, pero bien alegre era, ¿no? Pero este era su otro mundo. Siempre en el famoso salón donde se reunían los escritores de la época a hablar de literatura, pero también de política. Entonces, siempre estaban en una risa, en un jolgorio. Pero este muchacho, podríamos decir que era un poco torpe, porque siempre le pasaba algo. Y en ese día de esa reunión, por ahí alguien contó un chiste, que ese chiste que a él se rió tanto, que dice que Julián del Casal murió de un ataque de risa. Se empezó a reír y no podía parar. Y ahí quedó. Murió. Apenas tenía 29 años de edad. Posteriormente ya, antes no se podía pues detectar qué enfermedades, ¿no? Hoy se dice que tanta risa hizo que se explote una vena en su cerebro, entonces hoy podemos decir que él murió de aneurisma. Pero antes decía, murió de un ataque de risa. Eso le habían dado en su biografía, ¿no? Entonces Julián del Casal, quien escribe hojas al viento, bustos y rimas, poesías completas. Otro precursor del modernismo lo encontramos en Colombia. En Colombia, el mejor poeta, uno de los mejores poetas colombianos, tenemos a Asunción Silva, a José Asunción Silva, ¿no? Él escribe sus versos tan bellos, una poesía tan melodiosa, tan musical, pero cuando ya no pudo contribuir con la sociedad, ya no podía escribir más, no venía pues la inspiración, tomó la idea del suicidio. Jovencito también, 30 años, se va a suicidar. Cogió un revólver y se dio un balazo en el corazón. ¿Ves? 30 años. Y cuando lo encontraron había un libro en donde hablaba de la muerte. Y dejó su último libro llamado Gotas Amargas, que también es un poemario que habla todo de la muerte, ¿no? Y él ya había planeado su muerte. Estaba en la absoluta miseria. Ya no tenía dinero, ya no había dinero. Ayudó a su hermana que estaba en quiebra económica. No tenía nada que comer. Mira cómo es la tristeza de estos poetas, su vida. Entregan todo, pero al final no tienen nada, se quedan en nada. Sus Gotas Amargas, Nocturno, el libro de los versos, siempre viene en el examen. Ese es el autor de Nocturno y es considerado el precursor del modernismo. Él es José Asunción Silva. Otro precursor, Manuel González Prada, en el Perú, y eso ya lo hemos explicado cuando estudiamos el realismo peruano, pero González Prada es el líder del realismo peruano, con sus ensayos, pero con su poesía, Manuel González Prada, él es el precursor del modernismo. Como él tenía dinero, él viajó a Francia, pues se nutrió de esa cultura, porque hemos dicho que esos escritores sintieron la pasión por Francia. Entonces, viajó a Francia y se nutre con esos nuevos estilos literarios y va a introducir al Perú esos ritmos nuevos, como el rondel, el triolet, las baladas francesas. Por eso que él se le da también el título del gran renovador del verso peruano. Se adelantó a lo que hizo más tarde José Santos Chocán. ¿Ya? Él es el precursor, Manuel González Prada, con sus poemarios minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida. Él nos decía, si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el torcedor quebranto? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Una contradicción. Ese es un González Prada joven. Pero ya cuando en el Perú se da la guerra con Chile, Prada madura y empieza a escribir sus obras donde nos muestra como pensador liberal. Ese famoso libro Páginas Libres, donde está el discurso del Politeama. Acá solamente estamos hablando, ubicamos como precursor por su poesía. Manuel Gutiérrez Nájera es otro precursor del modernismo, conocido como el Duque de Job. Él es el iniciador del modernismo mexicano, con sus cuentos frágiles, sus 100 años de sueños, sus cuentos de color de humo. ¿Ah? Y ahora sí vamos a explicar a los netamente modernistas, a los líderes del modernismo. Hemos hablado de los precursores. Ya como líder,
padre y fundador. ¿Quién crea el modernismo en América? Estamos hablando de Rubén Darío. Él creó ese movimiento. Su vida es magnífica, pero el tiempo no nos alcanza para explicar la vida de Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío, pequeñito nomás, a los 3 años ya sabía leer y escribir a perfección. A los 4 años ya se había leído El Quijote de la Mancha. A los 5 años se había leído todas las fábulas y comedias francesas. ¡Qué muchacho! Escribía grandes discursos. Por eso que un congresista en Nicaragua le pidió al presidente que por favor se le dé una gran educación a Rubén Darío, que se le mande a Europa a estudiar, porque es un niño prodigio. Pero cuando el presidente de Nicaragua lee sus versos en donde él ataca a la iglesia, sabemos que la iglesia siempre se ha coludido con las autoridades de turno, dice, no, nos puede destruir nuestro sistema. ¿Cómo voy a invertir tanto dinero en educar a un niño? Entonces, que se le dé una educación por acá nomás, ya que él era pobre, venía de una familia muy pobre, que tuvo padres adoptivos, ¿no? Porque su padre, por la escasez económica, no le pudieron criar por ser muchos hermanos. Y él pasó a otra familia, ¿no? Que sí, donde él va a rescatar la pintura, el dibujo, la música, la poesía por esa familia adoptiva. Entonces, un niño prodigio, Rubén Darío. Pero él firmaba como Rubén Darío, pero su nombre verdadero de partida de nacimiento es Félix Rubén García Sarmiento, el padre del modernismo, ¿no? Él es considerado el príncipe de las letras castellanas, el primer escritor de América en alcanzar un prestigio internacional, porque él viajó, es cierto, por diferentes países. Salió de Nicaragua, tuvo que dejar Nicaragua, fue un migrante, ¿no? Diferentes pueblos de Nicaragua, pasó por Guatemala, también se fue a Chile, Argentina, hasta el Perú vino. ¿Y cuál era su deseo de Rubén Darío? Su deseo de Rubén Darío era conocer a don Ricardo Palma, el de las tradiciones peruanas, pero ya le habían dicho que era un viejito renegón, pero él decía, no me interesa, yo quiero conocer. Y cuando iba a sus viajes, justo el barco se detuvo en el puerto del Callao y habían 2 horas hasta que puedan seguir el viaje, y él dijo, tengo 2 horas, él es el director de la Biblioteca Nacional, se fue a buscarlo, ojalá que me reciba. Y Ricardo Palma le recibió, conversaron amenamente. Después escribió por ahí un poema a Palma en donde dijo que todo era mentira, que no era un viejo renegón, era un viejo bien ilustre, educado, qué manera, qué lenguaje, qué humor al expresarse, porque así era Ricardo Palma, ¿no? Era un escritor que había desarrollado el humor fino, el humor elegante. Entonces tiene su experiencia con Rubén Darío. Entonces, él es un escritor que en el mundo se ha consagrado con el título del príncipe de las letras castellanas. Sus obras. Tiene 3 libros importantes que va a condensar lo sustancial del modernismo, esa musicalidad, sonoridad, la belleza, el paisaje, el ritmo, el color, la luz. Pero ¿cómo Rubén Darío crea el modernismo? Como dije, él viajó a Europa, Francia, se nutre de esa cultura. Él estudia ya por su cuenta, porque él ya trabajaba, ya publicaba, entonces el gobierno no le pagó, con la justa le dio como un trabajo de diplomático, pero con un sueldo mísero. Entonces tuvo que vivir de sus escritos en las revistas, en los periódicos. Entonces, él estudia en Francia el parnasianismo y el simbolismo, 2 escuelas literarias. Entonces se queda maravillado con los poetas malditos. Estoy hablando de Charles Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, pero principalmente de Verlaine. Son amigos. Pero Verlaine le trataba a veces despóticamente a Rubén Darío. Entonces no le consideraba todavía su altura. Él era jovencito. Ya Verlaine era un hombre ya pasado los 50. Él recién estaba en los 20 y estaba con toda esa luz de hacer algo.
tanto había estudiado a los franceses que regresa a su país, a Nicaragua, y decide crear un movimiento propio, tomando un poco del parnasianismo, tomando un poco del simbolismo, tomando un poco del romanticismo. Todo se había preparado y creó, mezcló todos los estilos y creó algo nuevo. Por eso se dice que el modernismo tiene la influencia del parnasianismo, va a tomar el arte por el arte, la belleza, y del simbolismo tomará la musicalidad, la sonoridad. Su primer libro, Azul, porque en el examen de admisión te pregunta, libro que inaugura el modernismo, libro que lleva el apogeo al modernismo y el libro del ocaso, o sea que pone fin al modernismo. Y las tres obras son de Rubén Darío. Estamos hablando, Azul es el inicio, Prosas profanas es el apogeo y Cantos de vida y esperanza es del ocaso. Publica ese libro y al poco tiempo fallece, ¿no? Con la muerte de Rubén Darío se acaba el apogeo del modernismo. Después ya vienen los rezagos, el post, que todavía siguen desarrollando el modernismo. Aquí mira cuántos: José Enrique Rodó, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Juan Ramón Jiménez, José Santos Chocano, Leonidas Yerobi. Ellos eran llamados los darianos. ¿Por qué eran llamados los darianos? Porque escribían al estilo de Rubén Darío. Eran los darianos, que en cada uno de sus países lo van a difundir y lo van a desarrollar. Azul. Cuando Rubén Darío se le preguntó en vida, ¿por qué Azul? ¿Por qué le has puesto a tu libro el nombre Azul? Tiene toda una historia el libro Azul. Como Rubén Darío le faltaba dinero, pero sí tenía grandes amigos, a veces las relaciones sociales son buenas. Entonces él tenía su familia y muchos problemas familiares, tuvo que dejar a la familia para poder ser alguien en la vida. A veces no se puede desarrollar los dos, o bien tu familia o tus viajes para hacerte conocer en el mundo. Entonces él apostó más por la literatura que por su familia. Entonces un amigo argentino y un amigo chileno le dijeron: tú debes dedicarte exclusivamente a la poesía, deja de lado esos otros trabajos. Pero él decía: pero si me dedico solo a la poesía, ¿de qué vivo? Tengo familia y tenía sus vicios, ¿no es cierto? Que le encantaba el alcohol, ¿no? Murió por eso que muere de cirrosis, ¿no? Mucho fumaba y mucho tomaba en exceso para que venga la lucidez para crear. Ese era el fin de los poetas, ¿no? Sino, ¿cómo se inspiraba? A través de sus vuelos literarios, decían. A eso le llamaban los vuelos literarios, porque estaban en relación a la vida de los poetas malditos. Pero ellos sí exageraban con el hachís, ¿no? El hachís, la marihuana, hierbas alucinógenas. Pero él, pues, como no se drogaba, solamente el alcohol era una especie de liberación, ¿no? De su alma. Entonces Azul, su amigo el chileno le dice: mira, te hemos preparado una casa especial para que tú puedas escribir. ¿En dónde será ese lugar? En Valparaíso. Valparaíso es lo alto, ¿no? Lo alto. Y con unas ventanas inmensas que cuando él era para la gente que tenía dinero nada más, ¿no? Los cerros preciosos, no es como nuestros cerros aquí de Lima, que la gente pobre, hay una la gente alta. Entonces, él va a tener un año para poder crear su obra. Todo le van a ayudar. Entonces, cuando él se levantaba, abría sus cortinas y divisaba azul, pues. Si miraba hacia arriba era el firmamento, el cielo, azul. Y si miraba hacia abajo, azul, el océano Pacífico. Por eso que de ahí viene el título de Azul, porque está en esa dualidad. Azul es el signo o la representación de lo ideal. Es el símbolo del ensueño. Por eso que viene el príncipe azul, ¿no? Lo que uno busca. ¿Qué buscas? Mi príncipe azul. O sea, el hombre ideal, el hombre de mi sueño. Pues tiene un significado. Cada cosa tiene un significado. Este libro fue tan popular que se publicó 3 veces. Una en Valparaíso, que es Chile, en 1888, por eso se dice que el modernismo se inaugura en 1888 con la publicación de Azul.
Pero ese libro tiene 3 publicaciones. La gente quería, ya se vendía pues el libro y no había. Entonces él, al volver a publicar, agregaba más cuentos, más poemas, porque es una colección de cuentos y poemas. La segunda edición sale en Guatemala 2 años después, en 1890, y la tercera en Buenos Aires, Argentina, en 1905. Es un libro muy bello. Es el inicio. Pero el libro ya del apogeo es Prosas profanas, en donde vamos a encontrar lo mejor de su poema. Ahí está el famoso poema Sonatina, donde él le canta: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido el color, que ha perdido la risa. ¿Cómo es esa musicalidad de sus versos? ¿Ves? Los modernistas huyen de su realidad. No les gusta su realidad tal cual. La evaden y crean sus mundos irreales, ideales, de príncipes, de cisnes, de hadas. Por eso que el símbolo del modernismo es el cisne. Ahí tal vez el cisne tan elegante, ¿verdad? El color blanco, ¿ves? Es el símbolo de la elegancia del modernismo. Pero ya en la etapa final es con Cantos de Vida y Esperanza, donde encontramos el otro gran poema llamado La canción de otoño en primavera, donde está el poema La juventud. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Qué lindo esos versos, pura musicalidad, pura belleza, pura elegancia. ¿Quiénes son los darianos? A ver, después de la muerte del gran poeta Rubén Darío, vinieron los estudiosos, porque Rubén Darío tenía sus grandes amigos, todos querían estar a su lado y nutrirse de su estilo. Entonces, uno de sus amigos, podríamos mencionar a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, él, al conocerlo, y otro grande de sus amigos, el peruano José Santos Chocano, ellos se reunían constantemente y dijeron de llevar el modernismo a su país. Uno lo lleva pues a España y el otro lo desarrolla en el Perú. Pero lamentablemente a quien le conceden el Premio Nobel de Literatura no es al fundador y creador Rubén Darío, sino al quien le entrega ese premio es a Juan Ramón Jiménez. A él le van a dar el Premio Nobel de Literatura. Ahora también ya se van a anunciar el nuevo Premio Nobel de Literatura para este año. Ya faltan poquitos días, el 6 de octubre se da el nombre. Hoy están reunidos de manera virtual para las nominaciones. Entonces van a salir por lo menos 5 nombres y de ese grupo de 5, uno será el Premio Nobel de Literatura de este año 2020, ¿no? 2020. ¿Ah? Entonces Juan Ramón Jiménez, él es el padre espiritual de la generación 27 y recibe su premio en 1956. Él en España se ubicó entre la generación 98 y la generación del 27, ¿no? Y crea el famoso modernismo español. Y su mejor obra de Juan Ramón Jiménez es una prosa poética llamada Platero y yo, que es la historia de un burriquito. Él humaniza a ese burriquito y va describiendo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando que no tiene huesos, pero en forma de prosa poética. José Enrique Rodó, el maestro de la juventud, el ilustre ensayista uruguayo, él construye todo un movimiento para alcanzar la reforma nacional. Él decía, reformarse es vivir. Tiene un gran libro llamado Ariel, que en el Perú, producto de este libro Ariel, se construye todo un movimiento llamado el arielismo, liderado por José de la Riva Agüero. Entonces Ariel es un extraordinario ensayo filosófico en donde el protagonista es Ariel. Ariel representa a toda América Latina contra Calibán, que representa a los Estados Unidos. Quiere decir que él estaba en contra de Estados Unidos, de Norteamérica, que aplastaba a América. Amado Nervo, México. Él es el líder del modernismo mexicano, el mejor poeta mexicano. Entonces, entre sus obras es pura poesía, El Bachiller, Los Jardines Interiores y La Amada Inmóvil.
Leopoldo Lugones, él es el mejor modernista en Argentina. Leopoldo Lugones, notable poeta lírico argentino. Lamentablemente también tomó la idea del suicidio. Se tomó arsénico, ¿no? Entonces tiene también su vida ahí contradictoria porque era un hombre casado, tenía sus hijos, pero sus hijos descubren que él era infiel a su esposa con una joven escritora. Y él, perturbado, lo único que hace es tomarse arsénico para evitarse esos problemas, el enfrentamiento de las mujeres, ¿no? Entonces él escribe Lunario Sentimental, Las montañas de oro y los mundos. Y hablamos de José Santos Chocano, el cantor de América, el poeta de América, el poeta excelso del Perú. Mira que este escritor en sus obras, en sus versos, nos muestra esa riqueza de hispanidad. Su mejor libro, Alma América, donde está su poema Blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, como un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Cómo está la musicalidad? Entonces, el cantor de América, José Santos Chocano, La Magnolia, Los caballos de los conquistadores, grandes obras magistrales de José Santos Chocano. Aunque si hablamos un poco de su vida, entonces hay una contradicción, ¿no? Siempre estaba acostumbrado que la gente lo elogie, lo alabe, le rinde pleitesía, pero como siempre apoyaba a los gobiernos de turno para que le den cargos de embajadores, de diplomático y pueda viajar por el mundo, cuando regresaba la gente le rendía pleitesía. Dice que colocaban tapetes púrpuras, pétalos de flores para que camine José Santos Chocano, porque él decía: soy poeta, soy divino, soy sagrado. Así se creía, pues, el cantor de América. Pero por ahí, no todos, no somos pepita de oro, pues, para agradarles a todos, ¿verdad? Alguien sacó un titular en el periódico El Comercio que decía, ya Augusto B. Leguía le había condecorado como el poeta excelso del Perú. Decía, ¿el poeta excelso del Perú? ¿O el poeta oportunista del Perú? Es los detractores. Y a él no le agradó porque siempre estaba acostumbrado a los halagos, a los elogios. ¿Quién ha escrito ese titular? Por ahí le dijeron, es un periodista del Comercio. ¿Cómo se llama? Elwin Elmore. Lo va a buscar al periódico y justo este periodista sale y se encuentran frente a frente. Él llevaba su revólver, le dio 2 balazos y lo asesinó a quemarropa. ¿Qué pasa si se asesina a una persona? Recibes castigo, ¿verdad? Prisión por muchos años. Pero como él tenía, con su poesía engalanaba el mundo, a los presidentes, al mismo Papa, todo el mundo abogó para que su sentencia sea mínima. Pasó cárcel de oro, vivió una cárcel de oro por poco tiempo. Y cuando sale, él creía que iba a encontrar a la gente peruana a recibirle con pleitesía. La poca gente que fue con sus carteles para pedirle que se vaya del Perú. Él no pudo soportar esto y decide autoexiliarse. Pero lamentablemente eligió un país, todavía seguían las rencillas de esta guerra con Chile, ¿no? Se va a Chile y su color le delata, pues que no es chileno, es peruano, los rasgos, el color de la piel de nuestro país. Entonces tuvo un enfrentamiento, dice, con un orate, ¿no? Martín Brus, y en ese enfrentamiento Martín Brus, ese loco homosexual, dicen algunos, sacó un cuchillo y le atravesó. Y cuando José Santos Chocano fue a un hospital chileno a pedir, pues, ayuda, que le curen, todavía caminando, nadie quiso atenderle por ser peruano, imagínate. Y el gran poeta excelso del Perú murió desangrado en tierras chilenas, ahí como un indigente. Así fue el fin. ¿Por qué se fue Chocano a Chile? Realmente él no quería irse a Chile. En Chile quería ganar un poco de dinero porque su objetivo de él era irse a Francia. Pero para irse a Francia faltaba, pues, dinero, ¿no? Y ese paso por Chile solo encontró la muerte. Muy joven también. En el Perú tenemos muchos seguidores de Chocano.
Podríamos hablar el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, Ventura García Calderón, podemos hablar de José Gálvez, pero también tenemos a Leonidas Yerovi. Leonidas Yerovi, un joven poeta con un estilo distinto, un poeta que mezclaba el humor y el pueblo, lo popular, la cultura popular se le llama. Por eso que se le da el título del gran humorista nacional. Uy, de todos los rasgos típicos que nos puede pasar en la vida, él hacía poema. Por ejemplo, si la niña ya no le venía la regla, ¿qué decían las abuelitas? Está con su domingo 7. Entonces escribía sus cuentos y sus poemas con ese mismo estilo, así, jocoso, divertido. O las creencias populares, ¿no? Que si pasabas por debajo de una escalera, mala suerte. O se atravesaba un gato negro, ¿no? Entonces son sus creencias en donde refleja ese gran humor popular de Leonidas Yerovi. Murió muy jovencito también, ¿no? Muy jovencito, con dolor de cabeza, pero en sus biógrafos dice murió de fatiga. Tan joven, pero se había dedicado a escribir. Pero hay también otros que dicen que no murió de fatiga. Después, con las investigaciones, eso fue falso, porque Leonidas Yerovi fue asesinado. Él estaba trabajando inmerso en su periódico cuando escucha un escándalo en la calle. Entonces él quiere calmar, sale a calmar, pero por ahí un loco saca la pistola y le dio 2 balazos al joven poeta. ¿Ves? Y quisieron ocultar su muerte, pero después se descubrió porque ese hombre era de buena familia, que una manera de reparar la muerte de Leonidas Yerovi fue publicar las obras de Leonidas Yerovi. Imagínate, se quedó con todas las obras para publicarla, para reparar ese daño que hizo, ¿no? Cuando Leonidas Yerovi murió, le causó un gran dolor a nuestro escritor Abraham Valdelomar, porque ellos dos eran grandes amigos, y escribió sus poemas dedicados a Leonidas Yerovi, muy conmovido por la muerte de este joven que iba a ser pues una promesa para la literatura peruana. 29 añitos dejó de existir Leonidas Yerovi. Después ya con la muerte va a morir don Rubén Darío, ¿no? Muere don Rubén Darío, 1916, ya estamos para terminar, 1916 muere don Rubén Darío, y surgirán otros poetas que van a desarrollar un modernismo pero un poco distinto. Desarrollaron lo que se olvidaron los modernistas. Los modernistas, por buscar que la corriente llegue a Europa, esa actitud, esa tendencia cosmopolita, novomundista, se olvidaron de cultivar la poesía sencilla, como fue en su inicio de José Martí. Entonces los posmodernistas van a desarrollar ese estilo, la olvidada sencillez de la vida cotidiana. Por eso se dice que el posmodernismo es la fase final del modernismo. Es una literatura más musical, una literatura más provincial, ¿no? Porque ya no se centra solo en la ciudad, sino también en los pueblos. Aquí se dice que este movimiento es más de mujeres, ¿ven? Aparecen las mujeres, porque en la literatura son muy pocos, la corriente de mujeres, aunque hubo algunos varones también, ¿no? Por ejemplo, la gran posmodernista, la primera mujer de América Latina quien alcanza el Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de Gabriela Mistral, en el año de 1945. La poetisa de la intimidad, la hija adoptiva de América. La poeta quien en sus versos refleja esa ternura, esa dulzura, así es su estilo de Gabriela Mistral. Pero conocemos como Gabriela Mistral, pero no es su nombre verdadero. Su nombre de ella es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy de Alcayaga. Pero muy extenso, pues ¿quién se va a acordar, ¿no?, de ese nombre tan extenso? Entonces ella crea su nombre literario, Gabriela Mistral. Pero por ahí dirán, ¿pero Gabriela Mistral de dónde? Es que ella era lectora asidua de 2 escritores, de un francés y de un italiano. Leía tanto la poesía de Federico Mistral que ya
En Francia él se había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1904. Entonces de Federico Mistral tomó el apellido Mistral. Y del escritor italiano Gabriel D'Annunzio tomó su nombre, Gabriela, y construye Gabriela Mistral. Es así son los escritores, ¿no? Yo también escribo y tengo mi seudónimo literario, mi nombre poético que es Capulí. ¿Ves? Queremos ocultar nuestra identidad muchas veces y utilizamos un nombre poético. Entonces ella, Gabriela Mistral, allá Rubén Darío, ¿ves? Nombres poéticos. ¿De dónde? Siempre tiene un origen, una génesis, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Ah? Pablo Neruda también tiene una explicación. ¿De dónde? ¿No? ¿Por qué Pablo Neruda? Entonces Gabriela Mistral se convierte en la primera mujer de América Latina consagrada con el Premio Nobel de Literatura en 1945. Sus obras reflejan esa ternura. Una mujer que tiene economía de buena familia, pero quizás la naturaleza no fue tan agraciada con ella, o sea, físicamente no era tan bonita y los hombres que se le acercaban simplemente era por interés económico y siempre una desilusión. Cuando ella ya pensó que había encontrado el amor perfecto, el hombre perfecto, unos días antes de su matrimonio, lo encuentra del brazo de otra caminando por la playa. Y de ahí que de cada experiencia dolorosa ella escribe algo, ¿no? Y ese libro salió Desolación. Yo la vi pasar. Iba debajo del brazo de la otra. Estos ojos míseros la vieron pasar. Cómo va reflejando en sus versos el dolor que le causó esa desilusión amorosa. Pero como tenía dinero, dejó su país Chile y se fue a Europa, para olvidar a ese hombre. Después, ella, en otra relación, en la convivencia, quiere ser madre. Escribe todo un libro dedicado a su niño con canciones de cuna, pero lamentablemente el médico le dice que no podrá ser madre, ¿no? Que es estéril. De ahí nace su libro Ternura. ¿Ves? Cómo son sus canciones de cuna, un libro muy bonito, con pequeñitas cancioncitas, cómo hacer dormir a los niños, cómo tratarle a los niños. Pero también tiene su poesía de amor a su patria, Canto a Chile, poemas designadas a las madres. También tiene el soneto a la muerte. El soneto a la muerte nace producto que uno de sus primeros novios murió, ¿no? Entonces todo su dolor lo refleja en sus sonetos de la muerte. Después de Gabriela Mistral han surgido otras poetisas. Ellas son defensoras del feminismo. Como han sido tan maltratadas por los hombres, entonces se han hecho llamar feministas. Defensor de los derechos, pero de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía derecho a estudiar y tampoco tenían derecho a escribir y pertenecer a los cenáculos literarios. Entonces ella es la primera mujer que va a romper esquemas, que va a romper barreras en toda América Latina. Y era una maestra de profesión y ha construido muchas ONG en ayuda de la educación en América Latina. Por eso que algunos dicen que ese premio Nobel se le dio más por su aporte a la educación de América Latina que por sus escritos, porque sus escritos solo reflejan ese dolor íntimo, ¿no? La intimidad del escritor, que si le hubieran mejor concedido a Juana de Ibarbourou, porque su poesía es más lograda, tiene más contenido. Ella ha ganado a todo tipo de premio, pero nacional, nunca un premio Nobel de literatura, la mujer de América. Alfonsina Storni, o más conocida como Taulao, lamentablemente también es otra escritora que toma la idea del suicidio. Muy jovencita se arrojó a las profundidades del Mar del Plata, y te lo digo porque eso también ha venido ya en examen de admisión. Desde niña, desde adolescente, intentó suicidarse. Era la mujer más bella, era el rostro más bello de América Latina. Una modelo, pues era modelo de primera línea, ¿no? Pero tenía sus problemas personales, las decepciones amorosas le llevaban al extremo, ¿no? Una mujer muy intensa, hasta se enamoró de un amor imposible, de un hombre casado, un escritor, Horacio Quiroga, que generó la trilogía de suicidios. Nos quiere decir que Horacio Quiroga estaba casado, la esposa al enterarse se suicidó. Cuando ella se entera que es la causante de esta muerte de esta muchacha, de esta señora, se suicida. Y Horacio Quiroga, él es el causante del suicidio de las dos mujeres, toma la idea también del suicidio. Por eso es conocido como el triángulo del suicidio, la vida infortuna de estas tres personas, ¿no?
Entonces Alfonsina Storni, la inquietud del rosal, el dulce daño, irremediablemente. Tenemos a Juana Ibarbouro, las lenguas del diamante, raíz salvaje, la rosa de los vientos. Delmira Agustini, la exquisita lírica. Cuando Rubén Darío lee los versos de Delmira Agustini, ¿cómo la alaba? Y ella se sintió orgullosa de que Rubén Darío prologue su libro, su primer libro llamado El Libro Blanco. Ahí está el prólogo de Rubén Darío que dijo, esta escritora va a llegar lejos. Había leído las obras de Gabriela Mistral, de Alfonsina Storni, de Juan Ibarbouro, había leído la producción, pero no le parecía algo diferente, ¿no? Algo distinto, sino muy intimista. En cambio de Delmira Agustini, cómo desbordaba en sus versos el erotismo, la pasión, el paisaje de América. Dijo, esta chica va a llegar a algo lejos, y le dijo la exquisita lírica. Fue Rubén Darío quien le da ese calificativo, la exquisita lírica. Pero era una muchacha también muy hermosa, estaba casada, pero el problema era el marido, pues. Muere, es asesinada, tiene una vida violenta. Como el marido no le dejaba pues viajar o relacionarse en los cenáculos literarios por el problema de los celos, siempre le hacía escándalo, ella decide divorciarse. Manda al presidente su divorcio, pero se la niega, no le permite el divorcio. Mira, la sociedad machista, pues, quiere divorciarse y no se lo permiten. Se separan. La madre ayuda ahí, ¿no? Ayuda para que la hija pueda retornar a su casa. Pero el marido constantemente la asedia. Un día se encuentran los dos y él lleva una pistola y le da 4 balazos. La asesina, le destroza la cabeza, la asesina a la pobre muchacha. Porque si hubiera vivido más años, se hubiera convertido en una escritora importante. De repente, otro premio más, otro premio Nobel de Literatura para América Latina. Pero jovencita, a los 22 años, murió. No le dejaron vivir ni seguir creando. En el Perú también tenemos un gran escritor, Abraham Valdelomar, el conde de Lemos. Él nos ha deleitado con sus cuentos de vocación a las provincias. Es el escritor peruano quien ayudó a muchos escritores de provincia para que se hagan conocer, como César Vallejo. Ayudó también a José María Eguren, a Antenor Orrego, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces él le abrió el camino para que estos de provincia del norte del Perú vengan a Lima y sean conocidos. Pero también murió muy jovencito. Pero él no se va a suicidar, sino sufrió un accidente, cayó de lo alto y se destrozó el cráneo y la columna. Causó un gran revuelo la muerte del joven Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, que en el Perú había conformado un movimiento llamado el Movimiento Colónida, y la creación de la revista Colónida, en donde escribían y colaboraban los máximos intelectuales de la época. Colaboró en esa revista el mismo José Carlos Mariátegui, el ideólogo, el pensador, Manuel González Prada, el maestro. Él ya tenía un poquito más de años, pero ellos estaban 20, 30, en cambio González Prada ya estaba en sus 40, ¿no? El mayor de todos. Entonces era la época de oro para el Perú. Entonces, reunidos todos en el Jirón de la Unión, en el Palais Concert. Ahí se reunían los intelectuales de la época. Y ahí llegó nuestro poeta César Vallejo, el provinciano, el migrante que viene a la Gran Lima, a esa Lima la horrible, con sueños de ser escritor. Entonces, Abraham Valdelomar le va a ayudar al joven escritor peruano también, compañero, ¿no? Sus cuentitos son tan hermosos. El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores. ¿Quién no ha leído esos cuentos? Hemos crecido con esos cuentos. Su poema Tristitia, que es una palabra que él mismo inventa, ¿no? Ya se está dando la innovación literaria, que después, ya con el vanguardismo, eso lo que había iniciado Valdelomar se va a desarrollar con gran plenitud. Ya estamos en el siglo XX. En el siglo XX el vanguardismo ya lo hemos explicado el vanguardismo europeo, con todos los signos de vanguardia. Pero en América también se cultivó, sí se cultivó, pero no todos los sismos. Hasta en América se crearon nuevos sismos. Es una literatura novedosa, una literatura considerado el verso libre,
la innovación estética. Es una propuesta experimental porque los escritores hasta crean sus palabras, fusionan sus palabras. Por ejemplo, el líder del vanguardismo en Hispanoamérica es nuestro poeta César Vallejo, pero ya no lo he considerado porque ya lo hemos explicado en una clase. Con su famoso libro Trilce, la misma palabra es vanguardista. Si partimos en dos, hemos dicho tril, de tristeza, y ce, de celda o de dulzura. Hay muchas explicaciones, o trilce de 3, porque el libro se iba a vender a 3 centavos. Entonces hay tanta explicación. La innovación, el vanguardismo se inicia con Trilce, de César Vallejo. Pero también hubieron en América otros vanguardistas que, inspirados por César Vallejo, van a crear y van a seguir esos sismos de vanguardia. El principal es el surrealismo, donde está César Vallejo, en Chile está Pablo Neruda, en México está Octavio Paz. Pablo Neruda alcanza el Premio Nobel de Literatura en el año de 1971 y Octavio Paz en el año de 1970. Son escritores que tuvieron que dejar su país para hacerse conocidos en Europa. Por eso hay que salir de su país, no hay que quedarse solamente en su país, hay que hacerse conocidos mundialmente. Entonces, Pablo Neruda, diferentes etapas de producción. Tenemos un Neruda romántico, un Neruda social, un Neruda político y un Neruda ya en su etapa de vejez básico, elemental. Como poeta romántico, Neruda empieza a escribir sus versos con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Seguramente han leído el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Es cierto que no la tengo, es cierto que la he perdido, pero es tan corto el amor y tan largo el olvido. Entonces estamos encontrando un Pablo Neruda todavía que no se desliga del romanticismo, que habla de su amor a la mujer y la falta de comunicación, por eso que terminan las relaciones, ¿no? Entonces en su poema 15 él nos dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Entonces, qué lindo, ¿no? O cuando describen el poema 1, cuerpo de mujer, altas colinas, muslos blancos, mi cuerpo de labriego te socava. Y como que me va escribiendo, comparando el cuerpo de la mujer con la naturaleza. No se desliga del romanticismo, no se desliga del modernismo. Pero ya vamos a encontrar un Pablo Neruda maduro, un Pablo Neruda que aborda los problemas de la sociedad con su libro Residencia en la Tierra, y debido a la Guerra Civil Española, así como César Vallejo escribió España aparta de mí este cáliz, Pablo Neruda escribió España en el corazón. Y ya un Neruda totalmente político y revolucionario con su libro Canto General, en donde le dedica un poema a América, principalmente a nuestro país, en homenaje a su gran amigo César Vallejo, llamado Las alturas de Machu Picchu. Ahí está el paisaje americano, las alturas de Machu Picchu. Y muchos poemas dedicados a César Vallejo, ¿no? Oda a César Vallejo. Qué hombre para admirar tanto a César Vallejo. ¿Por qué? Porque Vallejo le ayudó a formar su pensamiento marxista, comunista, revolucionario cuando estuvieron en España y en Rusia. Si no, se hubiera quedado como ese poeta que le canta a la mujer, que le canta al sentimiento. Hubo un cambio en Pablo Neruda. Octavio Paz también es un escritor que en sus versos y en sus ensayos describe los problemas de una sociedad, como en su poemario Libertad bajo palabra. Es un poemario que te hace reflexionar sobre la crisis de América Latina. Piedra del Sol, El laberinto en la soledad. Pero no solo se cultivó el surrealismo, porque ellos fueron surrealistas.
sino también se cultivaron otro de los ismos europeos, como la antipoesía, un estilo nuevo. La antipoesía es romper ya lo programado, hacer algo diferente. Entonces, Nicanor Parra, él cultiva una poesía de humor negro. Su humor es negro. Su poesía critica al gobierno de turno, rompe todo tipo de esquemas. Escribió manifiesto, cancionero sin nombre, poemas y antipoemas. El ultraísmo de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, el eterno nominado al Premio Nobel de Literatura. Él dijo, 11 veces me nominaron, pero nunca gané. Pero si tú, como biógrafo, investigas, fueron 30 veces que fue nominado, así como ahora se van a nominar a los 5 mejores, y de los 5 mejores sale uno, entonces siempre estaba nominado Jorge Luis Borges. Yo he investigado y es cierto, son 30 veces que fue nominado el Premio Nobel de Literatura. Pero ¿por qué no se le da? ¿Por qué no le conceden a Jorge Luis Borges el premio? Porque cuando la academia se ponía a leer, no entendía su estilo. Solamente escribía para gente culta. Porque ahí está la fusión de la filosofía y la metafísica. Es complejo. Por las mismas técnicas que emplea, la caja china, los pasos comunicantes, el flashback, la técnica del raconto, la técnica de los laberintos. Tú empiezas a leer sus cuentos, por ejemplo, en el Aleph o ficciones. Son palabras que él mismo ha inventado. Son como las ruinas circulares. Tú lees un cuento, sigue el otro, el otro, pero ningún cuento tiene una relación, no hay un hilo conductor, porque la característica de este ismo es la carencia de un plan lógico y coherente. Pero la academia no entiende el estilo, por eso que no le dan el premio. Incluso a él le llamaron, a ver, dime, ¿qué es un Aleph? Y de su respuesta le iban a dar el premio. Él, como era cieguito, entonces como que miraba a todos lados con silencio absoluto. ¿Qué es un Aleph? Me preguntan, ¿qué es un Aleph? Un Aleph es un punto en el espacio donde se bifurcan todos los tiempos y todos los espacios. ¿Comprendes qué es un Aleph? Difícil de entender, ¿verdad? Es como un punto que cuando tú observas sus imágenes, otro y otro espacio, que tú sales de tu propio cuerpo y entras a un mundo misterioso, irreal, fantástico. Por eso que él desarrolla la teoría de ese lenguaje fantástico, onírico. La afroamericana es otro estilo, un estilo de Nicolás Guillén, es el primer poeta negro de la literatura, ¿no? Es cubano, y él va a revalorar esa idiosincrasia de los cubanos, de la música negra, el folclore, cómo hablan los negros. Eso se llama motivos del son o el gran son, su son gorocosongo. Entonces, ese es el dialecto de los negros. Si tú te la tienes que llevar, la tienes que traer, son gorocosongo, ¿no? Entonces son los bailes, los rituales, es el folclore de la cultura negra. Él revalora y recoge así, con esa voz popular, el dialecto negro. Ese es Nicolás Guillén con su afroamericana. También tenemos el creacionismo, la libertad absoluta, nada de reglas, nada de normas, el deseo creador. Ellos creían que, ¿qué decía Vicente Huidobro? Que el poeta es un pequeño Dios. ¿Por qué? Porque tienen el poder de la palabra para construir un mundo. O con ese mismo poder de la palabra puedes destruir también a la humanidad. ¿Qué te duele más? ¿Un golpe o te duele más las palabras? El golpe pasa la inflamación, pero las palabras se quedan reflejadas en tu mente para siempre, se queda en tu alma el resentimiento. Por eso hay que saber utilizar bien las palabras, porque nosotros somos artífices y creadores de nuestro futuro. Entonces, Vicente Huidobro, non serviam, no serviremos. Ellos no sirven a ningún sistema, libres creadores. Dejen a la naturaleza crear un árbol, así como el poeta, con esa libertad absoluta. Nadie puede meterse en su estilo, ¿no? Ahí está su Altazor, que es una serie de 7 cantos. Su Altazor, rompen esquema, las palabras lo juntan, lo destruyen. Así es esta vanguardia. Si tú te fijas allá, dicen, ahí viene, se acerca. ¿Quién?
Ya viene la golondrina, la golombriza, la golondrina, la golonfina, ¿cómo van jugando con las palabras? ¿Ve? Ahí dice, ¿ve? Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, la goloncina, la golonchina, la golonclima, la golonrisa. ¿Cómo van jugando con esas palabras? Las palabras no existen. Solamente fusionan, ¿no? Dos rompen dos palabras y construyen, experimentan con el lenguaje. Así es el vanguardismo, que por un tiempo fue incomprendido, pero hoy ¿cómo se le revalora? ¿Cómo le rinden homenaje? Pero después que ya se murieron los escritores, que en su tiempo fueron perseguidos, ¿cómo es posible, no? La antirretórica. Nosotros podríamos decir que los escritores de vanguardia, dos quedaban vivos. Ellos es la poesía, pero también hay grandes novelistas en el famoso boom, ¿no? En el boom latinoamericano, las novelas exclusivas. Pero acá es poesía y algunos cuentos. Pero en el boom teníamos a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Y ahí está uno vivo, Mario Vargas Llosa. Y en la poesía también teníamos uno vivo, Ernesto Cardenal, porque todos ya han fallecido. Pero lamentablemente Ernesto Cardenal murió el año pasado. Solamente escritores, uno está vivo, que es nuestro escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Y hay que cuidarlo muy bien, ¿no? Porque ya está muy viejito. El gran novelista del Perú. Ernesto Cardenal crea su propio estilo, la antirretórica, que es el estilo coloquial conversacional. Él conversa con Dios, el protagonista es Dios. Es un poeta marxista, revolucionario, socialista y sacerdote. Imagínate tú el sacerdote y el marxismo fusionado. ¿Por qué se hizo sacerdote? Porque cuando hacía las misas en la iglesia, daba el sermón a todos los que iban, conmover el pensamiento humano. Pero a la iglesia, al Papa no le pareció bien. Y en su país le prohibieron hacer misa. Un sacerdote que no puede hacer misa, pues no es sacerdote, ¿no? Y el año pasado, cuando ya estaba muy enfermo, pronto a morir, desahuciado, su único deseo, le pidió al Papa, le escribió una carta, y le pidió por favor que antes de morir le conceda hacer una misa. Este nuevo Papa, como comprende, también tiene sus ideas socialistas, le aceptó y él pudo hacer su última misa. Y después, ya viejito, ¿no? Cerca de los 90 años, y ahí al poco tiempo nomás va a fallecer, ¿no? Él, como pedía a Dios, conversaba con Dios: si tú eres nuestro Dios y tú has creado a tu pueblo, ¿por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué tanta tiranía? ¿Cómo conversa con Dios? Eso está reflejado en sus salmos, todas sus denuncias, en su hora cero. Pero también escribió su poema Oración por Marilyn Monroe. De repente han escuchado quién fue Marilyn Monroe. Los jóvenes no saben, ¿no? La pobre niña, la huerfanita que fue violada, era Marilyn Monroe. La que trabajaba de sirvienta, la que trabajaba de mesera. Pero por su hermosura, al crecer, se volvió tan hermosa que por ahí alguien le dijo: a ver, tú puedes hacer fotos. La convirtieron en la modelo más cotizada del mundo y creó todo un estilo, una moda. Marilyn Monroe, los vestidos de Marilyn tan bonitas, ¿no? Su peinado que todo el mundo quería imitar y copiar. Pero la fama, pero cuando llegaba a casa, esta muchacha tenía muchos problemas, sufría mucho y se refugiaba en la iglesia. Es como tanta popularidad, tanto dinero, pero no era feliz. Sufría de depresión, se intentó muchas veces suicidar, y más cuando se enredó con los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Los hermanos Kennedy, ¿no? Entonces, con los dos hermanos. Entonces, los paparazzi no la dejaban vivir tranquila, que terminó suicidándose. Bueno, se tomó tanta droga que murió, pues se suicidó. Entonces, pero Ernesto Cardenal, como le reza y le canta por el alma de Marilyn Monroe, una niña que la sociedad no la comprendió. Y terminamos con el simplismo, porque en el Perú también se creó un ismo. Y eso también han preguntado en los exámenes: ¿cuál es el único ismo que se crea en el Perú? El único ismo que se creó en el Perú fue el simplismo. ¿Y quién es el autor? De Alberto Hidalgo, que ya lo hemos hablado en el vanguardismo peruano. Con su obra, su misma obra tiene el título Simplismo, que es el empleo de las metáforas, pero no esas metáforas tan complejas como hicieron los surrealistas, sino unas metáforas más simples,
donde la palabra debe ganar su valor por su sencillez. ¿Cómo rompió el esquema, no? Lo más difícil y complejo, él encontraba en la esencia humana, en la esencia de la palabra pura y simple. Muy bien, jóvenes, la literatura es muy amplia, sigan estudiando, ¿no? Estudien no solo la poesía, sino también las grandes novelas del famoso boom latinoamericano. Muchísimas gracias.